Hola, el presente video tiene como principal objetivo definir el derecho económico, identificar sus principales aspectos fundamentales, hacer un breve análisis acerca de su marco normativo en México y, por último, determinar la vigencia actual de este. Comenzamos. El derecho económico se puede definir, según Wigter, como una rama del derecho que sirve de instrumento a la política económica, es decir, que tiene por objeto la regulación de todos aquellos comportamientos económicos que son esencialmente de agentes y operadores privados, pero siempre tutelando intereses generales. De tal definición se pueden identificar a los sujetos del derecho económico, que son todos aquellos agentes que intervienen en el proceso productivo de distribución, de circulación de bienes y servicios, ya sean personas físicas o morales. Las fuentes del derecho económico son los tratados, convenios internacionales, las leyes nacionales, así como los usos y costumbres mercantiles, los contratos tipo y los principios generales de derecho. En cuanto a su orden legal en México, se puede mencionar primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados de libre comercio o acuerdos que México haya celebrado. En cuanto a la Constitución, son necesarios de mención algunos artículos base para el derecho económico. El primero de ellos, el 25 constitucional, ya que este le atribuye al Estado velar por la estabilidad económica de las finanzas públicas y del sistema financiero, así como el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 27, en el que se constituye la propiedad privada en el país, el artículo 28, que establece el propósito del Banco de México, el artículo 89, que faculta al Ejecutivo para nombrar a los secretarios de Estado, que de estas secretarías las más destacables en materia de derecho económico son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, también se encuentra el artículo 74, fracción primera, que faculta a la Cámara de Diputados para aprobar dicho plan nacional de desarrollo. Y en materia de tratados y acuerdos tenemos, por ejemplo, al TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que recientemente se renegoció, así como los acuerdos de la OMC. Además, siguiendo una escalera de valor kelseniana, una pirámide de valor, podemos mencionar por debajo de estas a todas las leyes nacionales en materia económica, como lo son la ley aduanera o la ley de impuesto al valor agregado. Ahora, en cuanto a la vigencia del derecho económico, ¿cuál es su realidad actual? Para ello, antes es necesario hacer una pequeña línea del tiempo del origen del derecho económico y cómo este fue evolucionando. Estamos hablando de que a inicios del siglo XX, todos aquellos ideales liberales que 2 siglos antes, provenientes de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, habían sido una proeza para la humanidad, para la sociedad, en este momento de la historia, los excesos de ese sistema habían ocasionado replantearse para el ser humano nuevamente la pregunta: ¿qué tanto debe intervenir el Estado en la economía? ¿Qué tanto debe de intervenir en esta planificación o en esta regulación? Nuevamente, a partir de este momento, de inicios del siglo XX, se le da protagonismo al Estado, se le da cierto poder, generando lo que se conoce como economía mixta, en el que ahora el Estado tiene la tarea de velar por el desarrollo, ¿no? En esta grande tarea le asiste el derecho económico, aquí es su génesis. México, justamente, forma parte de esa tendencia occidental, primero liberal, después de economía mixta. Sin embargo, esa economía mixta, ese estado de bienestar que en algún momento se le llamó, posteriormente, a finales de 1980, finales de esa década, empieza en decadencia. Cuando empieza en decadencia, se replantea otra vez un nuevo modelo, una nueva política económica. Recordemos que decíamos, el derecho económico es un instrumento de la política económica. Se cambia nuevamente de modelo, ahora al modelo neoliberal. México empieza a aperturarse hacia el exterior, empieza a cambiar sus políticas y ahora la pregunta es, ¿cuál es la tarea de ese derecho económico
en esta nueva faceta de política económica. La tarea ahora es una mínima regulación de las relaciones, pero siempre se mantiene vigente ahí, tutelando los intereses generales. Se puede concluir que el derecho económico en un Estado siempre tenderá a adaptarse a la política económica de este. Por tal, su análisis debe partir del contexto político, económico, social que se presenta en aquel. Así también se puede concluir que México, que forma parte del sistema internacional en el que aún es preponderante el fenómeno globalizador, el derecho económico, por ejemplo, se hace uso de él al fijar normas que regulan el comportamiento económico, tutelando intereses generales en un mercado zonal. Por ejemplo, el caso del TEMEC que se trató durante el video. Sin embargo, se deben mantener en observancia las condiciones e intereses internacionales como internos que pudieran llevar a un cambio en la política económica, así como sus posibles efectos. Gracias. Me despido de ustedes, mi nombre es María Fernanda Álvarez Cortés y soy alumna de la licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hasta luego.